Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al tercer coloquio de interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto Superior de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Brenda Martínez y seré moderadora de esta mesa titulada Habilidades y Competencias Digitales, perteneciente al programa de doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Esta mesa está conformada por 3 docentes investigadores, a los cuales tengo el honor de presentar. La doctora María de Jesús Araiza Vázquez estudió la licenciatura en Ingeniería en Control y Computación en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. La maestría en Informática Administrativa en la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Y posteriormente el doctorado en la Nova Southeastern University en Miami, Florida. Un PhD en Business Administration en Atlantic International University. Entre otras distinciones, es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora certificada por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Cuenta con el reconocimiento de perfil deseable por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior. Es líder de un cuerpo académico en consolidación por PROMED. Actualmente, la doctora Araiza es profesora investigadora de tiempo completo de la UANL, ha impartido clases en el área de posgrado y de pregrado de la Facultad de Contaduría y Administración, y es asesora de proyectos de investigación de tesis, doctorales de maestría y además de participar en la administración como secretario de investigación. Ha publicado libros, artículos en revistas indexadas, arbitradas internacionales y nacionales, capítulos de libros, artículos en congresos nacionales e internacionales. Ha participado como expositor invitado en distintos eventos académicos, así como evaluador, moderador, relator y organizador. Desde 2002 a la fecha es editora y creadora de la revista Expresión Informática, editora en jefe de revistas científicas, Innovación de Negocios y Vinculategia. Forma parte del Comité de Investigación de la Facultad y es parte del Comité de Evaluación de distintas revistas de investigación. La doctora Blanca Flor Trujillo Reyes es licenciada y maestra en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y doctora en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas en el DIE del CINVESTAF. Dentro de la Universidad Pedagógica Nacional, es profesora en las licenciaturas de Administración Educativa y Pedagogía, al igual que la maestría en Desarrollo Educativo en la línea Prácticas Institucionales y Formación Docente. En la UNAM es profesora de la asignatura Teoría Pedagógica. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, del Cuerpo Académico Consolidado, Prácticas Institucionales y Constitución del Sujeto en Educación, y del Seminario Interinstitucional Escuela y Escolarización, Perspectivas Pedagógicas y Políticas. Sus intereses de estudio e investigación son principalmente las prácticas de formación y escolarización, el trabajo escolar y la enseñanza. Sus publicaciones abordan la enseñanza y el trabajo escolar con medios digitales, la relación con el saber y la desigualdad, así como la educación ética y ciudadana. El doctor Víctor Germán Sánchez Arias, profesor investigador de la CUAYET UNAM, coordina el área de investigación de ecosistemas educativos, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, grado de maestría en Ciencias de la Computación del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Obtuvo el diplomado de estudios avanzados del Instituto Politécnico Nacional de Grenoble, Francia, y el doctorado en Ingeniería de la Informática del Instituto de Matemáticas Aplicadas de Grenoble, del Instituto Politécnico de Grenoble, Francia.
Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran 3 estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. A continuación, la dinámica del trabajo va a ser la siguiente. Cada estudiante va a tener un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar las retroalimentaciones que consideren pertinentes. Faltando un minuto, me permitiré interrumpir su participación para que puedan comenzar a dar el cierre de sus comentarios. La dinámica considera que no va a haber réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores del trabajo terminal. Los proyectos que se presentarán son el impacto del uso de la multimodalidad en las materias de especialidad de octavo y noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Milpa Alta. El impacto del uso de un simulador en la relación entre pensamiento crítico y el logro académico obtenido en la valoración de proyectos de inversión en estudiantes de nivel universitario y aplicaciones de la inteligencia artificial desde la docencia en la construcción de entornos multimodales en la educación superior. La ronda de retroalimentaciones iniciará con la doctora María de Jesús Araiza, seguida de la doctora Blanca Flor Trujillo y posteriormente el doctor Víctor Germán Sánchez nos hará el favor de concluir. Damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Alejandro Miguel Torres Delgado, estudiante de segundo semestre, con el trabajo Impacto del uso de un simulador en la relación entre pensamiento crítico y el logro académico obtenido en la valoración de proyectos de inversión en estudiantes de nivel universitario. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, doctores, doctora. ¿Puedo compartir mi pantalla entonces, no? Sí, claro, por favor, adelante. ¿Sí se está viendo? Sí. Bueno, entonces de inicio, pues me presento, soy Alejandro Torres. Voy a estar a cargo de dar esta presentación sobre el uso de los simuladores y su impacto en el desarrollo de la relación entre pensamiento crítico y logro académico a nivel universitario. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción sobre los conceptos que estamos tratando en este estudio. Lo primero es entender que la valoración de proyectos es una materia de nivel superior en la cual lo que se busca es justificar, que el estudiante justifique racionalmente la viabilidad financiera de un proyecto. Para esto, bueno, podemos requerir nosotros los docentes que damos este tipo de materias de que los estudiantes logren 3 tipos de objetivos académicos, que sería el de la valoración, la rentabilidad y el modelo de negocio, por decir algunos. La valoración tiene que ver con los métodos y técnicas que se aplican precisamente para llegar a ver si esto que nos va a estar representando después de un cierto tiempo de operaciones, y la rentabilidad tiene que ver con si la inversión que se realizó, entonces, tomando en cuenta los flujos con los que se calculó esta valoración, fue recuperada. ¿Y cuántas veces fue recuperada? ¿Realmente es una rentabilidad que sea atractiva para los inversionistas? Y el modelo de negocio tiene que ver con qué es lo que se está vendiendo, a quién se le está vendiendo, cómo se está vendiendo y cómo se están utilizando los recursos que implica este proyecto. De tal manera que pues se ven muchos temas dentro de esta materia y busca, para poderlo lograr, pues necesitamos el desarrollo de competencias. Las competencias vamos a definirlas de acuerdo a Tobón como ese conjunto de actuaciones del sujeto ante problemas del contexto. Es un poco el saber ser, que se manifiesta en actitudes y valores del estudiante, el saber conocer en los conocimientos y el saber hacer en las habilidades y capacidades. Y bueno, hay 3 tipos o hay más,
pero principalmente las que se ven en esta materia, las transversales, que son, digamos, alrededor de todas las áreas académicas, las disciplinares que tienen que ver específicamente con la disciplina, en este caso financiera, como pueden ser la planeación, el análisis y el control, y las emprendedoras, como pueden ser la innovación, la identificación de oportunidades, etcétera. Precisamente una de estas competencias, la transversal, la de pensamiento crítico, es la que vamos a estudiar en este caso. En cuanto al contexto actual, estamos hablando de más de 900,000 estudiantes en estas materias de administración y negocios, de acuerdo a la NUYES, más de 1,600 licenciaturas a nivel nacional que dan esta materia de evaluación de proyectos. Está hecha ya la idea de que es una materia compleja, esencialmente basada en modelos matemático-financieros, y en el modelo de enseñanza tradicional, pues lo que se hace el docente es informar cuál es el proyecto, razona el estudiante sobre su solución, y vía una práctica guiada a través de ejemplos, pues se llega a un resultado que se considera el correcto. Entonces, lo que queremos entender en este estudio es esta relación, la relación del pensamiento crítico, esa de competencia transversal, con el logro académico, si existe una relación o no la existe. Ahora, en cuanto al pensamiento crítico, hay varias definiciones. Yo les presento aquí dos muy importantes, por ejemplo, la de Faccione, un juicio autorregulado, resultado de la interpretación, el análisis, la evaluación y la inferencia, o bien un proceso reflexivo, razonado, enfocado en decidir en qué creer o hacer. Y esto pues habla de esa extensión que tiene la competencia en términos de sus componentes que hay que medir. Ahora, cuando nosotros ya integramos todo esto en nuestro objeto de estudio, siendo el pensamiento crítico la base de todo y su influencia sobre el logro académico, ¿qué pasa cuando integramos un simulador? ¿Existe un impacto más positivo? ¿Tenemos un mejor logro académico o no? Y bueno, el simulador, entendido como un sistema basado en un modelo de representación de la realidad y que puede ayudar, ser una herramienta didáctica para que el estudiante pueda experimentar, pueda modelar diferentes escenarios, pueda autogestionarse y autorregularse de acuerdo a sus capacidades. Y de esta manera, pues, llegamos a nuestra primera pregunta de investigación. ¿Qué relación guarda el nivel de pensamiento crítico con el logro académico obtenido por los estudiantes, por un lado, del grupo de control que estarán utilizando las técnicas tradicionales, con los estudiantes del grupo experimental que utilizó el simulador? Y vamos a tener 5 preguntas específicas al inicio de la etapa, digamos, la etapa pre-test, en la cual vamos a tratar de conocer cuál es el nivel del pensamiento inicial. Luego, al término de la intervención, cuál es el logro académico alcanzado y el nivel de pensamiento final. Y después de la intervención post-test, cuál es la relación en cada grupo entre el pensamiento crítico y el logro, y luego las diferencias entre ambos grupos. Y de esta manera poder hacer una conclusión de cuáles son estos impactos. El objetivo general está alineado a la pregunta: analizar el impacto del uso de un simulador en la relación del PC, del pensamiento crítico, y el logro académico, en la valoración, en la materia de valoración o evaluación o valuación de proyectos de inversión, porque se usan las 3 palabras, en estudiantes de nivel universitario, en particular en el caso del TEC de Monterrey y de la materia evaluación de proyectos. Y los objetivos, de la misma forma que las preguntas, pues es al inicio conocer el PC, el logro académico y el nivel de PC al final, la relación entre ambos y las diferencias entre los grupos. También medidos en las mismas etapas. Como hipótesis iniciales, pero no son las únicas que pudieran resultar de esto: primero, una hipótesis nula: no existe un impacto al usar el simulador o es prácticamente irrelevante. Y existe un impacto, la hipótesis alterna: al usar el simulador se alcanza y se supera sensiblemente el logro académico promedio y se obtienen los objetivos de aprendizaje esperados. Ahora bien, vamos a pasar al planteamiento del problema.
En el planteamiento del problema tenemos que los docentes lo que hacemos es entregar un problema prototípico, una situación problema, donde está hipersimplificado, porque en condiciones reales esto requeriría más de 100 variables de entrada, y normalmente en un proyecto de este tipo, en un semestre o en un bloque, como es el caso de 5 semanas, pues estamos hablando de 20 variables de entrada y una cosa así. En la etapa de inicial, la de premeditación, podemos llamarla, el estudiante tiene que analizar el problema, buscar un plan de resolución y empezar a recolectar datos. Y aquí es donde la disposición sale, digamos, existe la disposición para ejercer su pensamiento crítico, entonces me comprometo a resolverlo. O no, y me quedo en una etapa pasiva. Y entra el problema. La resolución o desarrollo de una herramienta de proyección, normalmente es un Excel, puede ser a lo mejor alguna herramienta de sistema en la web, donde se puede estar 1, 3 a 4 meses tratando de que las funciones lleguen a estar todas perfectamente relacionadas y que no haya errores matemáticos. Entonces nos encontramos ya con el final del semestre, nos encontramos con que hay que presentar exámenes finales, integradoras, etcétera, y pues el tiempo de dedicación al análisis, la comprensión que debería de ser lo más importante, no lo hay. El resultado es que si esto fuera de un alcance menor, pues existe una intimidación en el estudiante y un abandono y un impacto del laboral y social cuando ya no pueda en su vida profesional lograrlo. Entonces, la justificación del proyecto es que, por un lado, sea práctica, el estar utilizando una herramienta para un problema financiero complejo que no ha sido del todo estudiado, al menos en México, y una aportación metodológica con una innovación educativa, un sistema de simulación multimodal, puede ser síncrono, asíncrono, autogestivo, autorregulable y diseñado en base a una perspectiva didáctica. Y bueno, si esto tiene una correlación, el simulador puede motivar al estudiante a llegar tan lejos como le sea posible. En ese sentido, la limitación va a estar al campus Cuernavaca, segundo semestre de este año, primer semestre del próximo. Vamos a utilizar un simulador procedimental. No va a ser una herramienta para hacer casos reales, eso sería mucho más complejo, pero sí va a ser muy didáctica, y la idea es atacar 2 líneas de investigación: la innovación educativa en los sistemas educativos multimodales y la del área financiera con la evaluación de proyectos. Han habido muchos modelos durante el tiempo, desde 1910 los primeros, en cuanto a cómo estudiar el pensamiento crítico, y después de hacer un análisis sobre todos ellos, hemos llegado a la conclusión de que el modelo de Halper es el más adecuado, porque tiene el mayor número de elementos del pensamiento crítico para estudiar y son necesarios y suficientes para esta materia, y entonces en base a ello hemos seleccionado ese instrumento para medir el pensamiento crítico. En cuanto a la metodología, básicamente es un enfoque cuantitativo, es un diseño cuasi experimental, porque los grupos van a ser seleccionados a conveniencia, es un alcance correlacional, buscamos esa correlación entre 2 variables, van a ser de 20 a 60 estudiantes de 18 a 25 años, campus Cuernavaca, TEC de Monterrey, con la evaluación, la materia de evaluación de proyectos en estos 2 semestres. Y el instrumento que vamos a utilizar precisamente para el pensamiento crítico va a medir estas 5 componentes o habilidades, desde el razonamiento verbal, el análisis de argumentos, la prueba de hipótesis, la probabilidad, que es muy importante, y la toma de decisiones y resolución de problemas. El lado académico lo vamos a medir con un instrumento que estamos desarrollando, con 5 grupos de indicadores financieros: indicadores de utilidad, valoración, rotación, rentabilidad y rendimiento. En último, pues el proceso de aplicación y de recolección de datos, como decía, en 3 etapas: la etapa pretest, donde recolectaremos toda la información del pensamiento crítico inicial, vamos a hacer una sesión síncrona con los estudiantes para explicarles las herramientas que pueden usar. Los del grupo de control van a hacer su resolución en forma tradicional, y los del grupo experimental van a tener un simulador a la mano. Ambos van a poder hacer uso de un sistema LMS, de gestión de aprendizaje, para poder leer la teoría, para poder contestar los cuestionarios, llevar a cabo toda la recolección de datos, aplicar el instrumento LAPI
lo que es prácticamente el logro académico, y finalmente pues hacer todo el análisis y la retroalimentación en los grupos. De esto trata el proyecto y bueno, yo les agradezco mucho su atención y quedo muy atento a su retroalimentación. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Alejandro. Al no estar presente la doctora María de Jesús, comenzamos con la retroalimentación de la doctora Blanca Flor Trujillo. Adelante. Ok, buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Gracias. Yo soy, como lo dijeron hace rato, pedagoga y bueno, ese es mi lenguaje y es desde ahí que puedo hacer estos comentarios, ¿no? Y bueno, los hago con mucha cautela, dado que no tengo un saber, una formación en el área financiera, ¿no? Por lo que no tengo como un bagaje que me permita entender un poco más en qué está pensando Alejandro usted cuando plantea este asunto, ¿no? En relación con la formación de los estudiantes. Entonces, mi lenguaje pedagógico está, digamos, formado por términos que se distancian del aprendizaje y que tienen que ver con la educación, ¿no? Que tienen que ver con la enseñanza, que tienen que ver con la docencia, con el maestro, con el saber, con el conocimiento, con las disciplinas. Entonces, desde ahí que hago estos comentarios y bueno, lo que sea útil para pensar en todo caso, quizá algunas otras miradas adelante y si no es útil, pues sin problema, ¿no? Pensaba que en el proyecto me extrañé algún estado del arte respecto a cómo se han usado otros simuladores en estos campos, ¿no? En la disciplina financiera, como usted le nombró, ¿no? Porque quizá desde ahí aporta otros datos para entender cómo efectivamente los simuladores intervienen en la formación o en ayudar a formar ciertas capacidades o ciertas competencias de pensamiento crítico, ¿no? No tengo mucha experiencia en relación con el estudio de simuladores, en el estudio de los chicos. Yo principalmente quiero decir que lo que he estudiado es el trabajo escolar de chicos de bachillerato, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo me he acercado al uso de simuladores, en general lo que pesa es una forma de relación con la tecnología, ¿no? No es que el uso del simulador por sí mismo viene y les permite a los estudiantes o al profesor hacer una nueva forma de trabajo, una nueva forma de estudiar, una nueva forma de hacer la tarea, ¿no? Hay una forma de relación con la tecnología que habilita ciertas habilidades, ciertas capacidades. Y no siempre, a veces también se dice, ¿no? Que es que los maestros no dominan esa tecnología o los maestros se resisten. No necesariamente pasa por ahí, ¿no? Sino también, insisto, pasa por una cierta forma de relación y por ciertas condiciones institucionales. Entonces pensaba que quizá también un estado del arte sobre qué ha pasado en otros ejercicios de formación a nivel licenciatura, entiendo que es esto, qué es lo que han producido, qué es lo que han dejado como efectos, como aprendizajes para la investigación, digamos. Esa es una primera en cuanto al proyecto. Una segunda cuestión que me llama la atención en cuanto al proyecto es que entiendo que es un trabajo que está en curso y demás, pero quizá vale la pena precisar cuando se refiere a evaluación, investigación y en algún otro momento, ya casi hacia el final del proyecto, pone intervención, ¿no? Entonces, ¿en qué es lo que están trabajando ustedes, ¿no? Al menos desde mis referentes, digamos, nos ubicamos desde ciertas tradiciones de investigación, o también llegamos a hacer investigación e intervención, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes quiere hacer? ¿Va a diseñar esa es una cosa que tampoco me quedó muy clara, va a diseñar usted ese simulador, ya es un simulador que está diseñado, con base en qué dimensiones, qué elementos, qué diagnóstico hay para realizarlo, ¿no? Por ahí quizá no alcanza a decir que hay una forma tradicional de hacerlo
y que esta, por el hecho de introducir el simulador, es innovadora, ¿no? Si no, yo diría, ¿qué pasa en esa forma que usted nombra tradicional, en esa relación de los estudiantes, del profesor y el conocimiento? Porque también de repente, como que al introducir la cuestión de que va a medir la competencia de pensamiento crítico y va a medir el impacto que tiene el simulador en esa relación entre pensamiento crítico y desarrollo académico, la relación con el conocimiento, ¿no?, de la disciplina financiera, y la relación entre los sujetos igual se pierde. Ahí yo recomiendo a un tipo, Mirzoeff, ¿no?, un estudioso de las tecnologías, perdón, Mirzoeff, ¿no?, Morozov, siempre lo confundo, ¿no?, que habla sobre el peligro del solucionismo tecnológico, ¿no?, de suponer que una vez introducida una tecnología podemos resolver todos los problemas. En este caso, el problema de lo que denomina acá enseñanza tradicional. Además, entiendo que en todo caso el punto fuerte del proyecto es el simulador, el uso y los efectos del simulador, pero hay también como de entrada el mayor contenido, digamos, a nivel de los elementos conceptuales o teóricos que pone acá, se refieren a la competencia de pensamiento crítico. Y la cuestión del simulador queda un tanto desdibujada, ¿no? Entonces, quizá vale la pena tener mucho más claro que lo que está en juego es cómo un simulador, que habría que decir, es de nuevo diseño, ya está diseñado, en qué específicamente va a intervenir y cómo se quiere introducir en esa relación entre los sujetos para que potencie el aprendizaje, perdón, el desarrollo de esta competencia de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, bueno, eso es una investigación, es la valoración de ese diseño, de ese simulador, es una intervención, ¿no? Vamos a ver cómo el simulador mejora estos procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no?, y potencia el pensamiento crítico, que es lo que finalmente se quiere ver ahí, ¿no? Insisto, mi lenguaje es el de la pedagogía, entonces la perspectiva desde la que yo lo veo es, digamos, más relacional, ¿no? No por el hecho de introducir el simulador, ya podemos ver algo inclusive en la investigación, ¿no? Tenemos que ver cuál es la relación de los sujetos con ese objeto, ¿no? Qué es lo que esos sujetos traen como referentes previos, quizá también, ¿no?, para relacionarse con él, qué es lo que ocurre en esas formas de operación con ese simulador, ¿no? Nada, y eso es lo que yo puedo decir hasta aquí. Gracias. Gracias, doctora Blanca. Sí. Muchas gracias. Vamos con el doctor Víctor Germán Sánchez, por favor, lo escuchamos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Alejandro, gracias por Buenas tardes, doctor. por esta exposición de este trabajo. Y efectivamente, como que es muy claro, estás trabajando sobre un simulador, sobre una materia de finanzas, y haciéndote esta pregunta sobre las competencias de pensamiento crítico que podría generar un simulador. Pero yo creo que, aunque es una cuestión como muy particular, hay cuestiones que le darían más sentido a la investigación y un poco como lo que acaba de hablar la doctora Blanca. Esto, en el fondo, estamos hablando de un proceso educativo, ¿sí? Y quizás acá lo interesante, en esta relación de objetos y sujetos, digamos, de los recursos que se dan en todo proceso educativo, pues generalmente tenemos a los estudiantes, a los profesores y una serie de recursos que pueden ser digitales o no, que son los que nos ayudan a hacer este proceso. Y acá estamos hablando de un simulador. Y un simulador en este caso es muy, muy interesante, porque es una especie de nuevo sujeto. O sea, el simulador como que ya tiene ciertas acciones y no es un solo recurso que se consume. Es un cierto elemento que tiene cierta capacidad de hacer algo, de tomar ciertas iniciativas. Y creo que ahí es como el tema
de cómo estamos introduciendo un nuevo elemento, digamos, con cierta, incluso hasta proactividad, porque vamos simulando y él va respondiendo. Y entonces yo creo que hay que verlo también desde esa perspectiva. Ahí para mí es donde entra la parte como importante. ¿Qué papel juega un simulador? Más allá de un recurso, ¿no? No es algo que consumo, sino que es algo que tiene cierta capacidad de respuesta o cierta autonomía. Y creo que ahí es lo importante. Y de esta manera, como se presenta, y tal vez como la maestra, la doctora Blanca, no es porque da el pensamiento crítico, ¿no? O cómo se genera. Eso tiene que ver con el programa donde me imagino que se debe inducir o introducir el pensamiento crítico, porque no se puede dar así de una manera puramente por este nuevo elemento que está entrando, este nuevo sujeto. Y creo que es donde está interesante, ¿no? ¿Por dónde, cómo entra el pensamiento crítico en un simulador o cómo es que se da? Creo que hay que buscar y dónde entra el pensamiento crítico. ¿Sí? Y el pensamiento crítico dentro de esta materia particular, yo creo que es elemento para mí como atractivo e innovador de analizar un nuevo actor, un nuevo sujeto, digamos, de estos nuevos sujetos que van más allá de los humanos, que lo podemos encontrar en la inteligencia artificial, que tienen algo más. Y creo que ahí está lo interesante, ¿no? Como en la investigación. En este caso, bueno, analicemos el pensamiento crítico, ¿no? O tal vez el pensamiento racional o de reflexión que pueda tener un agente computacional que le estoy poniendo. Digamos, y claro, lo estamos viendo desde el enfoque financiero, donde podemos tener claro qué esperamos en las tomas de decisiones, que donde pueda ayudar y podamos medir. Porque digamos que has planteado la problemática, has hecho, investigado qué es el pensamiento crítico, has hablado de los simuladores, pero y está bien. Pero yo creo como tema de investigación, porque la pregunta que hay que hacer es afinar, ¿cuál es el aporte de investigación? O sea, estudiar solamente, digamos, el impacto de algo que porque todavía no es claro cómo se genera ese impacto, está bien. O sea, pero ¿qué podría aportar como algo realmente como un tema de tesis, ¿no? Entonces yo creo que está en el proceso educativo, en este nuevo actor que está entrando y cómo está jugando el pensamiento crítico, que por sí solo el simulador no lo va a tener, no puede ayudar, o sea, ¿dónde está, no? ¿Y dónde está esa interacción que se está dando para crear el pensamiento crítico? Para mí es un punto de partida, pero creo que hay que tomar un tema que me permita profundizar y que realmente haga un aporte como un doctorado que se está persiguiendo, ¿no? Si no es algo como descriptivo, ver cómo se está comportando y finalmente si lo desarrolla o no lo desarrolla, digamos que está bien. Pero yo creo que en el fondo hay un problema muy interesante. Y igual creo que pues el doctorado tiene que ver con educación, por lo tanto debe tener este propósito, enfoque de lo que es lo educativo. Yo incluso no soy pedagogo, ¿no? O sea, yo vengo de la tecnología, pero he trabajado mucho en educación y entenderlo desde un problema educativo. A mí, yo he dirigido tesis que me presentan la tecnología muy bien y yo lo entiendo, pero digo, está bien, pero abordémoslo desde la educación, al problema desde la educación y no puramente desde la tecnología. Esos son los comentarios generales. Creo que ahí, para mí, hay un tema muy interesante, este nuevo sujeto o este nuevo actor, digamos, digital, donde queremos ver su relación con el pensamiento crítico, que normalmente, seguramente, se trata de ser parte de las competencias que debe aprender un estudiante. Esa es mi observación. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios.
Agradecemos la retroalimentación de los doctores. ¿Puedo agregar algo rápidamente? Sí, claro, adelante. No, quería decir, Alejandro, que a ver, es que creo que en lo que te decimos hay una cosa, ¿no? Los dos nos dedicamos a la educación desde distintos referentes, pero inicialmente el proyecto se refiere a un problema que tiene que ver con una disciplina específica, en una materia específica, donde se aprende cierto contenido de cierta manera que es problemática, ¿no? Dejémoslo, yo no estoy de acuerdo con que lo tradicional sea lo mismo en todos los casos y sea un problema necesariamente, pero asumamos que es así, ¿no? Si el problema es que es tradicional y lo que entra como un operador que lo puede hacer distinto y lo que se quiere ver es cómo lo hace distinto, para mí ese agente que entra, como dice el profesor Víctor, es el simulador, ¿no? Pero me parece que luego resulta confuso porque quiere medir el pensamiento crítico, cómo el simulador impulsa o hace o no, ¿no? Un mayor pensamiento crítico. Yo me pregunto cómo se mide el pensamiento crítico de un estudiante, ¿no? Un estudiante aprende su disciplina, aprende a pensar su disciplina, aprende a pensar con el conocimiento de su disciplina. Y cada elemento nuevo o viejo que entra, cada que entra un libro, cada que entra un nuevo texto, cada que entra un simulador que le va a permitir traer, descontextualizar y recontextualizar un problema de su disciplina, eso seguramente le va a permitir aprender algunas cosas nuevas, ¿no? O reacomodar ciertas cosas para aprender y quizá avanzar en eso que llamamos pensamiento crítico. Pero, insisto, ¿no? Lo digo desde el punto de vista de la pedagogía y, como decía el profesor Víctor, de la educación como un proceso. ¿Cómo mido el pensamiento? ¿Y cómo mido el pensamiento crítico? Puedo ver cómo operan los estudiantes en ciertas formas de trabajo escolar, puedo ver que operan con mayor o menor dificultad, en tanto hay estos o cuáles elementos, en tanto hay una forma de relación con el saber que yo como profesor posibilito con ciertos materiales o imposibilito con ciertas formas de hacer y ciertos materiales. Y en esa medida es como vamos dando cuenta de los efectos que tiene, pero no en una relación causa-efecto lineal, los efectos que tiene estas formas, como decimos en educación, en pedagogía, de descontextualización y recontextualización del conocimiento, ¿no? Como ustedes bien dicen, no va a ser un simulador con casos reales. En educación, en cualquier nivel, no tenemos situaciones reales. Todo es, como diría Comenio en el 1600 y pico, un artificio, ¿no? No es nada nuevo, que la tecnología está en la escuela desde siempre, la misma, las instituciones educativas, una tecnología, ¿no? Y el papel de las tecnologías es contextualizar, descontextualizar, recontextualizar eso que la gente estudia y les enseñamos en las instituciones educativas. Bueno, eso, perdón, listo, gracias. Gracias por Muchas gracias. sus comentarios y retroalimentaciones. A continuación, Almadelia Torres Rivera, estudiante de segundo semestre con el trabajo Aplicaciones de la Inteligencia Artificial desde la docencia en la construcción entornos multimodales en educación superior. Adelante, Alma.
Alma, ¿tienes, perdón, algún problema para presentar tu trabajo? No escuchamos. Tienes apagado tu micrófono. ¿Podrías presentar tu trabajo, por favor, Alma? Te podrías desconectar y volver a conectar para ver si funciona tu micrófono, por favor. Ok, mientras Almadelia Torres arregla este problema de conexión, presentamos a Avisal Morales Jiménez y Eligio Martínez Carrillo, estudiantes de segundo semestre, con el trabajo Impacto del uso de multimodalidad en las materias de especialidad de octavo y noveno semestre en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Milpa Alta. Adelante, Avisaí y Eligio, por favor. Creo que sí, buenas tardes. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Sí podemos ver la pantalla. Gracias. Sí podemos ver Ok. la pantalla. Déjenle pongo presentar y empiezo. Dice... Bien, buenas tardes. Mi nombre es Avisay Morales Jiménez y en conjunto con mi compañero Eligio estamos presentando este trabajo que es Impacto del uso de la multimodalidad en las materias de especialidad de octavo y noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Milpa Alta. Y bueno, de manera muy breve, pues comentarles que es el Tecnológico Nacional de México. Aquí en la Ciudad de México, en 2008 se creó el primer tecnológico y de ahí hay 12 tecnológicos más. En provincia, pues lleva más de 70 años, ¿no? Lo que son en tecnológicos federales, descentralizados, tiene 43 planes de estudio y una matrícula de alrededor de 600,000 alumnos. Y bueno, de ahí donde surge la siguiente lámina, que es importante en cuanto a lo que estamos presentando, porque la mayoría o todos los planes de estudio casi son de manera escolarizada. Esa cifra es hasta 2020, donde pues si se dan cuenta, pues todos o la mayoría de los pues han sido pues de manera escolarizada. Y tres de los programas de estudio que tienen más auge son Ingeniería Industrial, Gestión Empresarial y Sistemas Computacionales, que es donde nosotros somos egresados y donde también nosotros estamos dando clases actualmente y nos centramos en lo que va a ser nuestro trabajo de investigación. A raíz de la pandemia, pues tuvimos pues una necesidad o una problemática de que pues de la matrícula que tenemos de 1,206 alumnos, alrededor de 350 son de la carrera de Sistemas Computacionales. Y pues tuvimos muchos problemas. Uno de ellos, pues, del lado de los alumnos, es que pues muchos desertaron, muchos tuvieron que trabajar, muchos tuvieron que atender otras necesidades y pues descuidaron de alguna forma la escuela, ¿no? Los docentes también, pues, no todos, pues, manejan al 100% el uso de las TICs. Nosotros como instituto, pues, también quizá carecemos de infraestructura necesaria para poder atender esas demandas y ahí en ese contexto pues surge nuestro pregunta de investigación, el hecho de que saber que tenemos un programa de estudio que es netamente escolarizado, cómo podemos trasladarlo, estas 6 materias que son de especialidad, específicamente al uso de la multimodalidad, ¿no? ¿Qué impacto tendrá?
los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales impartir estas materias de especialidad aplicando la multimodalidad en comparación a cómo lo veníamos haciendo. Y bueno, aquí podemos pues decir que pues la multimodalidad pues es echar mano, ¿no? Echar mano del uso de las TICs, que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso pues utilizar quizá alguna plataforma virtual para que el docente y el alumno se comuniquen entre sí, puedan atender ese programa de estudio y finalmente pues, puedan pues abarcar y aprender de lo que ahí dice, ¿no? El objetivo, pues, analizar las materias. La especialidad se llama Tecnologías Web y Aplicaciones Móviles. Son 6 materias, programación web avanzada, redes inalámbricas, administración de redes, inteligencia artificial. Y bueno, de esas materias, pues, este semestre el compañero y un servidor estaremos dando una materia y bueno, la idea es hacer ese planeamiento y quizá en un futuro, pues, voltear, ¿no? Si o girar, si nuestros programas son, pues, escolarizados, a raíz de esta necesidad, pues, poder adaptar a uno a manera quizá, semipresencial, virtual, ¿no? Adelante, compañero Eligio. Claro que sí, maestro Abisaí. Buenas tardes a todos y todas. Me permito presentarme. Mi nombre es Eligio Martínez Carrillo. Y bueno, junto con el compañero Abisaí Morales Jiménez, trabajamos los dos juntos en un campus del Tecnológico Nacional de México, la institución más grande de ingeniería en América Latina. Entonces, pues en el país se cuenta con una matrícula de más de 600,000 estudiantes de ingeniería, maestría y posgrado, pero lamentablemente por cuestiones, pues yo creo que un poquito de mala planeación, en el 2008 se inician los tecnológicos en la Ciudad de México, pero con un espacio muy pequeño. Cabe mencionar que en el interior del país, para que un tecnológico se construya, de mínimo tiene que haber por ahí un espacio de 24 hectáreas para que se pueda contar con áreas deportivas, laboratorios pesados, áreas de investigación, bueno, muchas cuestiones que pues tienen que tener una institución para que se pueda ofertar una educación de tipo integral, ¿no? Lamentablemente el Tecnológico de Milpalta, donde nos encontramos nosotros, tiene una superficie de 8,606 metros cuadrados de superficie, lo cual hace que sea una superficie menos de 1 hectárea, y por lo tanto también ya no se pueden construir pues más edificios, ¿no? Ya no se puede de alguna u otra manera invertir en infraestructura física porque pues ya no hay espacio, ¿no? De esto que junto con lo que sucedió ahora durante la pandemia y que todas las instituciones nos vimos en la necesidad de empezar con lo que sería la educación de manera virtual o de manera híbrida, pues da la pauta a que se piense en una posibilidad para atender quizás a más alumnos, porque también solo nuestro edificio es para 1,200 alumnos, lo tenemos rebajado ahí como por 50 alumnos, ya no tenemos espacio. Sin embargo, no queremos ser de las instituciones que siguen rechazando alumnos, sino que de alguna u otra manera seguir ofertando las carreras que tenemos hacia la mayor parte de los alumnos, pues echar la mano de la multimodalidad, como lo dice el compañero Abisaí, pero primero hacer pruebas en las materias que el compañero y yo vamos a impartir este semestre, para que de alguna u otra manera nos sirvan de prueba, nos sirvan de sustento para pues dar de alguna u otra manera la pauta, o que quede registrado de cómo podríamos manejar ya la multimodalidad, en este caso por lo menos con estas 6 materias que son de especialidad. ¿Y por qué digo esto? Porque pues nuestra especialidad que manejamos en el plantel pues siempre tiene que ver en específico con que todo sea de manera presencial, ¿no? Y pues ahora que fue lo de la pandemia, se puede ver claramente que se puede venir trabajando en otros esquemas, ¿no? Apoyados de herramientas tecnológicas, apoyados quizás de algunas otras herramientas como pueden ser la televisión educativa, por decir algunas otras, ¿no? Y bueno, de eso partimos hacia los objetivos específicos que en este caso estamos manejando 3, uno de los cuales es analizar el contenido curricular de la especialidad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de manera multimodal. El siguiente objetivo es determinar las herramientas tecnológicas necesarias para que puedan operar. Y el tercer objetivo es determinar a través de una encuesta final del semestre el porcentaje de aceptación de la impartición de materias utilizando la multimodalidad a través de cómputo en la nube. La siguiente, por favor. Ok, Bueno, nuestra línea de investigación. Uh-huh. Adelante. Adelante.
No, adelante, adelante. Nuestra línea de investigación tiene que ver directamente con lo que son los ambientes, sistemas, modelos y opciones educativas multimodales. Una disculpa, por ahí se escuchan un poco mis perros. Y bueno, parte del planteamiento del problema tiene que ver con que el equipamiento es insuficiente para la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales. Se cuenta solo con docentes por horas de asignatura, lo cual causa un problema ya que no se cuenta con personal suficiente como para revisar trabajos de investigación, para realizar la investigación o incluso para acompañamiento de prácticas profesionales, ¿no? Y bueno, que con la llegada de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, la modalidad presencial se migró a 100% virtual. Algunos no contaban con algún dispositivo para conectarse a las clases virtuales, así como tampoco contaban con una conexión a internet. Para algunos de los docentes, el reto fue adaptarse a la tecnología para con ello poder impartir clases a los estudiantes. Adelante. Y bueno, pues nuestra principal justificación es, como lo manejábamos hace un momento, es que somos el sistema de educación superior más grande y bueno, que un sistema de educación superior de buena calidad está orientado a satisfacer las necesidades del desarrollo social, tecnológico, económico y cultural del país. Debe de ser promotor de innovaciones y estar abierto a cambios de entornos institucionales que se caracterizan por su argumentación rigurosa y racional, la responsabilidad, la tolerancia y la creatividad y la libertad a la colaboración institucional y la búsqueda de nuevas formas de proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo eso, pues siempre ha sido parte fundamental, parte medular de la educación tecnológica en los tecnológicos, ahora llamado Tecnológico Nacional de México, pero sentimos que podemos ofrecer más de esto a través de la multimodalidad. Para la metodología propuesta, pues este proyecto tiene un tipo de metodología de tipo mixta, ya que será de una u otra manera tanto cualitativa como cuantitativa. Se revisarán y adaptarán los currículas existentes de las 6 materias que ya comentamos que son las que conforman los créditos de la especialidad, y bueno, se hará de alguna u otra manera también una investigación cualitativa a través de encuestas, a través de algunas otras rúbricas que se aplicarán para ver el comportamiento de los jóvenes que estén tomando estas clases piloto, por así decirlo, que vamos a impartir el compañero y yo. Y bueno, pues al final del día todo esto nos llevará a un proceso experimental tanto para los alumnos como para los docentes, para que se pueda adoptar la multimodalidad, obviamente con ayuda de las TICs, con ayudas de herramientas de la nube, como pueden ser las plataformas que nosotros conocemos, ¿no? Como Moodle, como algunas otras, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Esas son algunas de nuestras referencias de los que hemos estado viendo o hemos estado basándonos. Ya empieza a haber un poco de herramientas de cómputo en la nube aplicadas hacia la educación, de ambientes híbridos, de ambientes virtuales, y bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos hasta el momento. Sería todo. Gracias. Gracias por su participación. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones con la doctora Blanca Flor Trujillo, por favor. Adelante. No escuchamos. No se escucha. Agradecemos. ¿No se escucha, doctora? No se escucha. Uy, discúlpenme, tenía encendí el micrófono. No se preocupe, adelante. Bueno, ahí escucho un eco, a ver si no hay problema. 2 o 3 cuestiones sobre el proyecto que yo leí. Entre el objetivo general y los objetivos específicos, creo que hay distintos niveles, por llamarlo de alguna manera, de tratamiento que no, al menos en mi lectura, no dejan ver con claridad qué es lo que quieren analizar, ¿no? En el objetivo se refieren al análisis de las materias de especialidad de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales que oferta el Tecnológico Nacional de México a través de la multimodalidad, ¿no? Pero dado que no hay como una descripción más amplia sobre esas materias y que implica analizarlas en este sentido de la multimodalidad,
me parece que no ese es el objetivo. Pero después hay, en los objetivos específicos, van desde el contenido curricular de la especialidad, así como entendería yo, de toda la especialidad, de todas las materias, pasan por las herramientas tecnológicas, ¿no? Y una encuesta sobre el porcentaje de aceptación de la impartición de las materias utilizando la multimodalidad a través de cómputo en la nube. Entonces, ¿qué es lo que quieren analizar? Una práctica docente de enseñanza a través de herramientas en la nube que van a llevar a cabo, como lo señalaron, durante el próximo semestre. Quieren analizar cómo esas materias se introducen desde el currículum esta idea, ¿cómo decirlo? Este enfoque de la multimodalidad. Por otro lado, no queda establecido, no queda planteado qué están comprendiendo por multimodalidad, ¿no? No sé si estamos de acuerdo que podemos entender lo multimodal como distintos modos de comunicación y que entonces en una clase podemos entender que hay distintos modos, en tanto hay lectura, escritura, oralidad, medios digitales, formas analógicas y digitales de trabajo. Entonces ahí yo puedo entender, ¿no? Que hay un análisis multimodal, pero no queda dicho. Y también eso, entre ese objetivo general y los objetivos específicos, me parece que hay distintos niveles y hay una confusión que pasa no solo por la redacción de los objetivos, sino por la claridad en cuáles son los antecedentes, a qué se están refiriendo con la multimodalidad, qué es lo que pretenden analizar, ¿no? O solamente las herramientas de la nube y cómo es que tienen un efecto en la enseñanza y el aprendizaje. Luego, la pregunta general va a otra cuestión, que es el aprendizaje, ¿no? ¿Qué ventajas o nuevos aportes al aprendizaje de los alumnos puede aportar la especialidad? Luego, otra vez, a las herramientas tecnológicas, a la reacción y comportamiento de los estudiantes, me parece que eso ya es otro asunto, ¿no? ¿Qué tipo? Y luego la capacitación de los docentes. Entonces, entre los objetivos y las preguntas, hay como una gran variedad de temas, ¿no? Y el problema, me parece que a mí los datos del problema atienden a otra cuestión, que es, en parte, consecuencia sí de la pandemia, pero en parte también tiene que ver con los antecedentes del instituto de los que ya han dado cuenta, ¿no? Como el instituto ha padecido de cierta falta de recursos, ha habido una serie de dificultades ahí que con la pandemia, como en todos lados, se recrudecieron, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Hay un elemento más ahí que me habla también de problemas que tienen que ver con la desigualdad y la ampliación de las brechas en todos los sentidos, que es el hecho de que los estudiantes no pueden asistir, ¿no? O han decidido que ya no van a seguir asistiendo porque tienen dificultades económicas o tienen dificultades con los horarios porque están trabajando y demás, ¿no? Pero ese no es un problema necesariamente desde mi punto de vista de enseñanza para el instituto. Ese es un problema, sí, muy lamentable de desigualdad social y económica por la que atravesamos todos, ¿no? ¿Cómo lo puede resolver el instituto con esas herramientas en la nube? Básicamente no lo puede resolver, me parece que la respuesta es sencilla, ¿no? Aunque las herramientas estén ahí, el asunto de la enseñanza y el aprendizaje de estos estudiantes depende de una serie de mediaciones que tienen que ver con el profesor, con los conocimientos, con el currículum, con la institución. No se resuelve, otra vez volvemos a la cuestión, ¿no?, del solucionismo tecnológico. No porque me pongan todo en la nube, mis problemas económicos y dificultades horarias de trabajo desaparecen, ¿no? Entonces, no sé, yo hay una sugerencia que pensé de lectura que quizá puede darles alguna orientación. O sea, desde mi lectura, el conjunto de elementos que veo en el proyecto dan para pensar respecto de cómo se despliega, voy a llamarlo así, o cómo opera la multimodalidad
en esas materias, ¿no? Y tomando como un referente, uno de varios, de esa multimodalidad, las herramientas de cómputo en la nube, ¿no? Entre muchas otras. Hay una australiana, Leslie Gurley, ¿no?, que trabaja cómo los estudiantes alternan herramientas analógicas y digitales, ¿no? Y se pueden y sugiere cómo seguir sus procesos de estudio en el uso de esas herramientas. Pero creo que el problema hay que colocarlo ahí, ¿no? En esa relación del estudiante, quizá, ¿no?, con esos saberes, con esas herramientas. No sé si ese es el problema. Eso me sugiere a mí este conjunto de cuestiones que yo veo acá, que insisto, entre los objetivos, las preguntas y lo que tratan de desplegar en el problema son múltiples temáticas, ¿no? Y que no todas pueden organizarse de manera coherente, ¿no? Que habría que, en todo caso, trabajar mayores referentes, ¿no?, con mayor profundidad, me parece. Eso es todo por mi parte. Gracias. Gracias, doctora, le agradecemos mucho. Buenas tardes, Gracias. ¿ya me escuchan? Sí. Sí, ya te escuchamos. Gracias. Gracias. Seguimos con usted, doctor Víctor, por favor. Sí, creo que el problema es muy interesante, ¿no? Porque es inédito en las condiciones que estamos viviendo y que todos conocemos todo lo que está pasando. Y es un problema complejo, multivariable, de lo que está afectando la educación. Y yo creo que es ahí donde hay que saber de qué conjunto de esas variables, sobre todo por la propuesta, porque es como que es una propuesta puramente como tecnológica que va a resolver como una variedad de problemas, como lo mencionaba nuestra colega, ¿no? O sea, la tecnología tiene sus límites. Yo creo que hay que identificar sobre qué nos vamos a enfocar, porque sobre la enseñanza, el aprendizaje. Y yo creo que acá lo que falta, o sea, como tener claro, porque se habla de la multimodalidad, sin decir exactamente de qué multimodalidad estamos hablando, cuál es el modelo de multimodalidad con la cual estamos, digamos, contrastando con un sistema tradicional. ¿Cuál es ese modelo? Y yo creo que sería muy interesante analizar propuestas diferentes en ese sentido. Y yo creo que por eso se vuelve interesante, porque no está bien definido la multimodalidad. No hay un modelo único de multimodalidad, y lo que está pasando es que están ofreciendo ciertas propuestas. Bueno, sí hay uno, por ejemplo, la del Instituto Rosario Castellanos nació con este enfoque, ¿no? Y que sin embargo, a pesar de la problemática, también tuvo sus dificultades, precisamente porque entraron otras variables, ¿no?, que impactan en la enseñanza y el aprendizaje. Toda esta cuestión de quedar afectados por otros factores, más allá de lo que uno puede controlar en un modelo tradicional, digamos, más o menos controlado, donde se dan efectos pues de salud, de muchas cuestiones sociales, de cuestiones económicas, ¿no?, que finalmente pues ya no se cuentan con la misma recursos materiales para seguir. Entonces entran muchas cosas, y eso desde luego pues va a afectar a la educación. Y la propuesta que se plantea da la impresión que teniendo así una gran disposición de recursos digitales, que son muy, muy importantes, que pueden dar respuesta a muchas problemáticas, empezando por la enseñanza del aprendizaje, cómo puede apoyar esto, pero no puede resolver todo, ¿no? Yo creo que para mí lo que hay que tener claro sobre qué modalidad, esta multimodalidad estamos hablando, o cuál es su referencia, y creo que lo interesante acá es tener un estado del arte de cómo se está resolviendo esta situación en estas condiciones, tener claro la problemática y sobre qué impacto estamos trabajando para si la propuesta, siempre la tecnología, o muchas veces yo vengo de la tecnología, y al principio como que uno potencia demasiado más amplio.
Y, y hay que entender la problemática, ¿no? Y en este caso, dado estas situaciones, es también una problemática social, una problemática educativa. Entonces, ¿sobre qué nuestro referente de esta multimodalidad queremos hablar? Por eso creo que es importante tener un panorama y decir sobre esta, ¿no? Una existente que seguramente pues no dio respuesta. Yo creo que ningún modelo, aunque yo estoy en la CUAED, nosotros formamos a los profesores de educación a distancia y sistema abierto de la UNAM, ¿no? Diríamos, bueno, pues no tendría que haber afectación, ¿no? Porque a eso nos dedicamos y sin embargo hubo afectación. Incluso en estos modelos que fueron desde un principio hechos para la educación a distancia o virtual y en línea, estuvieron afectados porque hubo otras variables. Entonces, esto me parece un buen tema de investigación, precisamente y necesario para estas nuevas modalidades mixtas, híbridas, o como las que queramos llamar. Y fácilmente se dice así, híbridas, pero ¿qué es eso, no? O mixtas. Yo creo que tiene que ver mucho en el contexto, si lo voy a pensar en un ámbito media superior, o partiendo de un sistema, lo puedo ubicar, porque creo que no puede haber así como soluciones como generales, ¿no? Entonces, por eso sí es importante ver sobre qué referente de modalidad mixta, porque pueden caber muchas cosas, y todos decimos que tenemos que ser mixto, como digo, híbrido, como que es la solución aparentemente mágica, y creo que ahí es donde, para mí, puede haber un aporte innovador de propuesta, ¿no? Identificar, dada la circunstancia en que estamos, tomando un ejemplo, pero que dé pues, elementos para empezar a trabajar en una modalidad, como digo, pues, multimodal. Creo que sí faltaría precisar sobre qué modelo de modalidad, con un análisis comparativo y contrastado con lo presencial, que nos puede dar más claridad sobre qué nos queremos enfocar. Bueno, ese es mi comentario. Gracias. General. Muchas gracias, doctor. Gracias. Agradecemos los comentarios y retroalimentaciones de la doctora Blanca y el doctor Víctor. A continuación, Almadelia Torres Rivera, estudiante de segundo semestre, con el trabajo Aplicaciones de la Inteligencia Artificial desde la docencia en la construcción de entornos multimodales en educación superior. Adelante, Alma. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Gracias. Sí, te escuchamos. Okay. ¿Ya Gracias. se ve mi pantalla? Sí. Sí, ya. Muchas gracias. gracias. Ya Muchísimas gracias. Una disculpa por las cuestiones técnicas. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Almadelia Torres Rivera y tendré el gusto de mostrarles el avance que hemos realizado en este semestre sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial desde la docencia en la construcción de entornos multimodales en la educación superior. Esta es nuestra agenda. Y pues para dar un breve contexto de cómo surge esta investigación, me gustaría mencionar que pues 2019 es un parteaguas en el mundo con esto del confinamiento y el distanciamiento social, que abre la puerta a una enseñanza remota de emergencia. Y esto obliga a trasladar los espacios físicos de la enseñanza a espacios virtuales. En 2021, pues ya hay muchas primeras conclusiones con respecto al impacto que ha tenido la enseñanza remota de emergencia. Se habla que 4 de 10 estudiantes no continuarán con sus estudios de educación superior. Es multifactorial este análisis, se resume todo en brechas digitales y desigualdad. Y si esto lo contrastamos contra lo que las metas del objetivo 4 de promover la atención a las desigualdades, garantizando una educación inclusiva, equitativa y de calidad, pues nos abre abre la puerta hacia la transformación digital. Hoy se
muchas universidades están avanzando hacia su transformación digital y esto pues nos plantea también la opción de una educación multimodal donde se busca que la innovación educativa genere ambientes de aprendizaje digitales diferentes, disruptivos y con ello la reinvención de los sistemas educativos. El problema que se busca atender con esta investigación se enmarca en las demandas de la cuarta revolución industrial y la sociedad del conocimiento, que no solo va a modificar las bases de la práctica docente, sino también el papel de los profesionistas en este contexto digital. Con el uso intensivo de la tecnología, tanto las profesiones tienden a desaparecer como a surgir unas nuevas y además se reconocen nuevas necesidades ante esta transformación digital que va a promover el uso de las tecnologías emergentes en el marco de la cuarta revolución industrial y entre ellas la inteligencia artificial, con lo que se espera dar respuesta a los retos y desafíos del siglo XXI. El objetivo de esta investigación es diseñar un modelo de integración de las aplicaciones de la IA a las prácticas de docencia en una institución de educación superior, en los procesos de formación profesional en el marco de la cuarta revolución industrial y la sociedad del conocimiento, acorde a un modelo multimodal de la educación 4.0. Los objetivos es describir las prácticas de la docencia de educación superior en el marco de la educación 4.0, que promueve la interactividad, la colaboración, la comunicación, el aprendizaje personalizado y adaptativo. Determinar las aplicaciones que se pueden integrar a la práctica docente en esta transición digital y analizar las implicaciones de la integración de las aplicaciones de la inteligencia artificial a la práctica docente. Esta investigación pretende con sus resultados abonar a la reflexión sobre esta transformación digital que están viviendo las instituciones de educación superior, ya que plantea varias tareas y retos. Entre ellos, rediseñar las estrategias de formación docente con este uso intensivo de las tecnologías, pensar en una renovación curricular y en una flexibilidad curricular, analizar qué significa esto de los entornos de aprendizaje personalizado y reconocer que existen nuevas formas de enseñar y nuevas formas de aprender. Este proyecto se inscribe en la línea de investigación ambientes, sistemas y modelos y opciones multimodales del doctorado. La relevancia de esta investigación la centro en los siguientes aspectos. Desde una aproximación teórica de la inteligencia artificial, me acercaría básicamente a los sistemas de tutoría, a los entornos personalizados y al aprendizaje interactivo, desde el enfoque de la enseñanza, como una serie de alternativas, de aplicaciones que nos podrían dar paso a los entornos multimodales. Desde la relevancia metodológica, considero que se centra en que vamos a estudiar el sentido y el significado que los docentes desde su práctica le dan a la integración de la inteligencia artificial a su quehacer docente, y para ello se divide el estudio en dos fases, la cualitativa y la cuantitativa, y desde la relevancia práctica es en términos de usuarios y beneficiarios. Los usuarios son los docentes que van a configurar entornos multimodales, reconociendo la inteligencia colectiva y el conectivismo como referentes para diseñar sus recursos y sus materiales didácticos, siempre tomando en cuenta la adaptabilidad, la inclusión, la personalización y la flexibilidad. Este es un esquema que resume el estado del arte. Es un esquema que se ve muy sencillo a la vista, pero créanme que ha sido producto de muchas lecturas. Y lo que yo vi a la hora de hacer esta revisión de la literatura es que en la transición digital de las universidades se reconocen tres configuraciones: la configuración tecnológica, la configuración social y la configuración organizacional. Los estudios dan cuenta de que se le ha dado prioridad a la configuración tecnológica para definir ecosistemas de aprendizaje dentro de las instituciones educativas, utilizando la tecnología como la robótica, la inteligencia artificial, los sistemas ciberfísicos, el Internet de las cosas, la realidad aumentada, la analítica de datos y la nube. Y la configuración organizacional ha sido como el siguiente punto que se aborda en la literatura, donde se plantea que hay que pensar
en diseñar nuevos mecanismos de interacción. Aquí nosotros vemos una enseñanza centrada en el alumno, donde se desarrollan contenidos colaborativos con el uso de plataformas tecnológicas que nos permiten la automatización, seguimiento, evaluación, retroalimentación y monitoreo, para que con ello el docente pueda producir escenarios de aprendizaje y por lo tanto diseñar experiencias de aprendizaje adaptadas y personalizadas a los estudiantes. En el otro lado tenemos el aprendizaje multimodal, donde damos cuenta del uso de varios recursos digitales y objetos de aprendizaje, integrando la realidad aumentada y los procesos de simulación, el monitoreo, la personalización y la colaboración con la analítica de los datos. Esto va a permitir generar sistemas de predicción y de recomendación. Y el siguiente punto es la configuración social, donde vemos que el uso de la tecnología y esta nueva configuración organizacional nos va a dar nuevos elementos de interacción, tanto de los usuarios con la sociedad como del docente con el aula. El supuesto de esta investigación es que la transformación digital con la adopción de la educación 4.0 en el marco de la cuarta revolución industrial genera cambios drásticos en la forma de enseñar y por lo tanto el docente requiere integrar las aplicaciones de la inteligencia artificial a su práctica docente en un modelo educativo multimodal para garantizar el desarrollo de las competencias profesionales de los egresados de las instituciones de educación superior. Aquí está el esquema metodológico que a grandes rasgos ya expliqué. Y aquí están los elementos del análisis cualitativo. Se piensa hacer un focus group con 10 expertos de inteligencia artificial aplicada a la educación superior, tomando como categorías de análisis la configuración social, la configuración organizacional y la configuración tecnológica. Y en el estudio cuantitativo, una vez que se hayan identificado estos elementos que nos dé el estudio cualitativo, se diseñará un cuestionario, una encuesta que se aplicará a 300 docentes de 10 programas de nueva creación 2019-2020 del Instituto Politécnico Nacional. Estos programas son Ingeniería en Inteligencia Artificial y en licenciatura en Ciencia de Datos, y la Ingeniería en Negocios Energéticos Sustentables, Ingeniería, bueno, no sigo porque son 10. Pero lo que es importante es que los docentes son contratados, se pide que tengan 2 años mínimos de experiencia, pero estos docentes pues ya tienen que responder a las demandas de la cuarta revolución industrial y por lo tanto también integrar la tecnología en su práctica docente. Estas son algunas de las referencias que he utilizado para desarrollar esta investigación. Muchísimas gracias. Gracias, Almadelia. Agradecemos tu presentación. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones por parte de la doctora Blanca Flor Trujillo. Adelante, por favor. Bueno, gracias. Ahí ya, sí me escuchan ahora, ¿verdad? Sí. Gracias. Gracias. Bueno, no sé, en principio yo entiendo, a partir de lo que se va planteando en la introducción, en el planteamiento del problema, que se trata de una investigación que en principio señala estar centrada en los docentes, ¿no? Y cómo los docentes hacen esa integración de tecnologías. El punto es que después deriva todo hacia el aprendizaje, ¿no? Calcular el impacto de los aprendizajes, ver cómo se desarrollan entornos de aprendizaje. Y ese es el problema de cuando tomamos enfoques desde la psicología, ¿no? Que terminan por sustituir las tareas educativas. Las tareas educativas del profesor, que es enseñar, ¿no? La tarea desde los contenidos, ¿no? Y entonces empezamos a sustituir y todo lo que proviene de psicologías del aprendizaje, ¿no? Como si fuera tarea del profesor, motivar, involucrar, crear entornos de aprendizaje, ¿no? La tarea, insisto, ¿no? Es mi formación es en pedagogía, mi lenguaje es el de la pedagogía, no independientemente, y asumo que un profesor se hace siempre de herramientas, de recursos, ¿no? Para enseñar, ¿no? Y que
Bueno, ayer era libro, hoy es el libro y además son estos medios digitales. Entonces, me llama la atención eso, Alma, porque usted como que empieza centrada en los docentes y luego ya toda la carga es al aprendizaje y cómo inclusive en las preguntas específicas se refiere a las prácticas de docencia, ¿no? Con la integración de inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, en el diseño metodológico como quedan separados, ¿no? El trabajo respecto de la inteligencia artificial con estos expertos y el trabajo respecto de cómo los docentes lo incorporan. Y yo diría, bueno, y en medio quizá está la institución, ¿no? De la que nunca se habla acá, por ejemplo. ¿Y qué cosas, por ejemplo, pesan en la institución? En el trabajo docente que viene desde la institución, pues las formas de contratación, por ejemplo, ¿no? Hay usted lo ha dicho, hay una exigencia de que los docentes ya integren en su práctica estas tecnologías, ¿no? Bueno, y cómo la institución interviene para que eso se logre, no solo con la capacitación, sino también con ciertas condiciones institucionales, ¿no? ¿Cuáles son hoy en día las condiciones de nuestras instituciones de educación superior? Hay muchas exigencias para los docentes, pero, lo voy a decir un poco brutalmente, pero pocas garantías, ¿no? En términos de los derechos y de las formas de contratación y respaldo del trabajo docente. La docencia es un trabajo y todo lo que se haga en términos de la exigencia del uso de ciertas tecnologías, de formas de trabajo, del desarrollo de ciertos recursos y cierta didáctica, también está mediado por cómo se sostiene o no su trabajo, ¿no? No solamente con salarios, sino con ciertas condiciones institucionales. Ahora, ahí yo, o sea, mi recomendación es tener cuidado, ¿no? En cómo se ensamblan esas distintas dimensiones, ¿sí? Los expertos en inteligencia artificial, pero cómo responden o no a las necesidades de los docentes, ¿no? Hay un viejo problema que trabajamos los pedagogos en relación con la psicología del aprendizaje, que es que decimos lo siguiente, ¿no? Las teorías del aprendizaje se desarrollaron independientemente de las condiciones escolares que muchas veces a nosotros los pedagogos nos importan, ¿no? Lo mismo me parece que pasa con la inteligencia artificial, se desarrolla al margen de las necesidades escolares, porque en principio se desarrolla para otras necesidades, ¿no? Entonces, si yo tomo por separado a los expertos en inteligencia artificial y a los expertos en enseñar, que son los docentes, quizá por ahí me está faltando algo, ¿no? Cómo estos expertos en inteligencia artificial piensan o no ciertas condiciones educativas o de enseñanza y aprendizaje. Me parece que eso nos sigue faltando mucho en esa relación, ¿no? de expertos en distintas áreas. Los docentes no tienen por qué ser expertos en la generación de tecnología, han de ser capacitados, sí, para usarla, para trabajar de la mejor manera posible con ellas, pero tampoco por el hecho de que la institución me diga, tienes que usar, ¿no? Y es requisito, eso no necesariamente hace que los usos que yo hago como docente de esa tecnología sean sean con el mayor conocimiento de causa, ¿no? De por qué los uso y demás, pero creo que ahí hay una necesidad de un mayor encuentro, ¿no? Y por otro lado, también tener cuidado de no identificar la práctica docente con el aprendizaje. Son procesos que sí, en un momento, en el ámbito educativo, en tanto tenemos intención de enseñar ciertas cosas para llegar a ciertos contenidos, para llegar a ciertos objetivos, hay una relación de esos procesos, ¿no? Pero también es parte, digamos, de una, y así lo vemos desde la pedagogía, es parte de una retórica que cada vez más y más envuelve a las instituciones, ¿no? Algunos le llaman la aprendificación. Se acabó el maestro, se acabó la enseñanza, se acabó la guía, se acabó la intencionalidad y parece que todo es aprendizaje. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el maestro, ¿no?
Y me parece que acá, bueno, si su eje son estos sujetos, los docentes, quizá también habría que traer más un discurso sobre la práctica docente, ¿no? Sobre las prácticas de enseñanza, y ver ahí cuáles son las tensiones, las problemáticas que hay en torno a por qué los docentes integran, incorporan, o qué tensiones hay en relación con esa incorporación, ¿no? Y desde ese punto de vista, quizá también ese encuentro, o esos dos actores que usted quiere ver en su diseño metodológico, también encuentra otras oportunidades de trabajo, ¿no? Eso es lo que veo y me parece muy interesante. Bueno, y además eso, yo me enteré de cuál era la institución casi al final del proyecto, ¿no? Entonces, sí, yo quizá también extrañé una contextualización antes, ¿no? La institución, en qué carreras, quiénes son esos docentes y demás. Que bueno, no es una institución particular, también con una tradición ya de largo aliento en estas cuestiones, ¿no? Bueno, eso sería por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos sus comentarios de la doctora Blanca Trujillo y vamos a cerrar con los comentarios del doctor Víctor Germán Sánchez. Por favor, adelante. Esa problemática me parece muy, muy interesante que hay que abordar. Y efectivamente, como lo señala Blanca muy bien, cómo ha arrastrado toda la parte tecnológica en la educación. Y creo, la problemática es muy amplia, ¿no? Y acá estamos también, digamos, en toda la parte tecnológica, la gran aportación que da la tecnología en la educación y todo el ámbito social. Es toda esta parte de informatizar digitalmente los procesos, particularmente la educación, y ponerlos en red. Eso fue un gran salto. Ahorita estamos en el salto de la inteligencia artificial, ¿no? Entre comillas, porque hay una gran discusión. Yo conozco la inteligencia artificial y sé de las grandes limitaciones que tiene. Y se le ha dado mucho relevancia, más de lo que pueda tener. Y creo que eso es muy importante, ponerlo en la situación, en su sitio, sin negar el gran impacto que va a jugar y está jugando. Y con todo esto con la cuarta revolución, ¿no? Que trae un montón de esperanzas de un sistema que para mí se está cayendo y que están sosteniendo aparentemente el futuro de la humanidad. Yo soy muy crítico, yo sé de la importancia. Yo creo que en esta parte de la educación sí es un tema a reflexionar muy importante, y creo que es importantísimo abordarlo también desde la educación. Yo insisto, estamos en un doctorado de educación desde un enfoque educativo, desde un enfoque pedagógico, y siendo crítico incluso con la tecnología. Yo vengo de la tecnología, es maravillosa, ¿no? Y acá hay algo que para mí es muy importante, en cuanto a la tecnología, así como hablamos de simuladores, es ese primer elemento que está entrando en juego, ¿no? Como que alguien se nos está metiendo, ¿no? Alguien, como les digo, ya no es un recurso, es algo que se mueve, que empieza ahora así como a tener vida, ¿no? La inteligencia artificial estamos hablando de inteligencia, ¿no? Es un nuevo actor que puede ser proactivo, y ya lo vemos, todo el impacto que ha tenido. Y yo creo que ahí es muy importante, sobre todo en el ámbito de la educación y de la pedagogía, cómo vamos a manejar este otro nuevo actor. Y también pues se presenta como un actor que programan algunos iluminados y que entra, ¿no? Y que mientras no se haga una relación, la inteligencia artificial se puede aplicar mucho en muchos ámbitos, en el aspecto educativo. La inteligencia se programa, y mientras sean programados, y tiene bastantes limitaciones la actual inteligencia artificial que conocemos, es limitada, aunque haga cosas sorprendentes. Desde el punto de vista de lo que es la inteligencia humana, todavía siendo limitado. Nos ganan en hacer muchas operaciones, en hacer muchas comparaciones y clasificaciones, pero eso no es solamente, no es todo en la inteligencia. Yo creo que eso es muy importante, es un tema también para mí interesante y que tiene
un objetivo ambicioso, ¿no? ¿Cómo introducimos esto en los programas? Y yo creo que también acá, como la doctora Blanca nos dice, bueno, la docencia o el aprendizaje. Y también, igual yo soy de la misma idea de que ahora todo se centra en el aprendizaje, ¿no? Como que es todo el aprendizaje y como que desaparece la parte de la docencia. Es una gran tendencia que es muy tecnológica, ¿no? Que prácticamente el conocimiento ya está ahí, que ya no necesitamos profesor. Y eso es como el gran atractivo que la tecnología vende. Y se va simplificando todo lo que es el proceso de educación, como proceso, como sistema también. El sistema es más complejo, porque cuando hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que decir sobre qué sistema, ¿no? Y después sobre qué institución. Yo creo que el planteamiento es muy amplio y creo que podríamos tomar como una temática simplemente dentro de todo este contexto la parte de la docencia y del aprendizaje, o la relación de la docencia y el aprendizaje con todas estas nuevas tecnologías, que incluso también hay que tener una lectura crítica sobre todo esto de la cuarta revolución. Los intereses de la cuarta revolución son más bien para fomentar básicamente o principalmente una nueva economía. Incluso en eso está esa tendencia de que todo va a estar robotizado de alguna manera. Entonces, también yo creo que desde el punto de vista de lo educativo, de lo pedagógico, uno puede también tener una visión crítica con esta gran tendencia que causa una gran como ilusión, ¿no? o terror, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos, y puede ser, o sea, que voy a desaparecer como profesor, o la inteligencia es nociva, la inteligencia artificial, o al contrario, nos causa una gran ilusión. Y yo creo que es importante siempre abordarlo desde la pedagogía. Y acá yo creo que cuando hablamos de educación mediada por tecnología digital, porque la educación siempre ha sido mediada por alguna tecnología, la digital cada vez se hace más evidente que ya simplemente siendo educación mediada por tecnología, la importancia de que no puede recaer solamente en el profesor, o sea, se requiere una mayor participación, al menos de dos áreas, que es los informáticos o los de la inteligencia artificial, entender lo que son los procesos educativos para orientar esta nueva tecnología que va a dar tiene un gran potencial, ¿no? De verdad que tiene un gran potencial, pero cómo la podemos encuadrar para que efectivamente tenga, digamos, este fin, que es el fin educativo. Yo creo que cada vez más la tecnología nos está en todas las áreas exigiendo que donde la apliquemos haya gente de computación o gente aplicada a la computación, a la educación. Yo creo que muchas veces, y lo digo por experiencia propia, yo cuando empecé a abordar el fenómeno educativo, pues lo hice desde la educación. Y la verdad que me pareció ya retrospectivamente como muy ingenuo la forma en que yo veía la educación. O sea, la educación no es una aplicación que yo puedo informatizar fácilmente. Y yo creo que esto, lo que diría es que tendríamos que hacer investigaciones de dos disciplinas al menos, ¿no? Para que podamos hacer un buen planteamiento de cómo empezar a usar la inteligencia artificial en los programas, en la formación, en el aprendizaje, poder apoyar en todos los procesos, en la gestión, en la colaboración, etcétera, ¿no? El campo de la inteligencia artificial puede ser en cualquier parte del proceso y de los sistemas educativos. Es un problema pues, interesante, un problema realmente que hay que abordar para que no nos arrastre la tecnología y estemos ahí pues tratando de meterla y realmente no aprovecharla.
Entonces yo creo que está bien, digamos, como el panorama, que es bastante amplio, y centrarlo finalmente en algo como puede ser sobre la relación de la docencia y el aprendizaje, que me parece también muy interesante. Ponerlo este gran contexto y centrarse en una problemática educativa particular. Ese es muchas veces los temas son muy amplios, hay que irlos sabiendo recortar para poderlo manejar y hacer una propuesta. Creo que acá es muy, muy amplio y hay que pensar sobre qué nos queremos enfocar en la propuesta de esta tesis. Y también acá es un tema muy interesante porque sería una investigación que puede proponer una innovación, que sería la intención, y ahí podría ser el aporte de este trabajo, que veo que pues ya diste todo un paseo en todo lo que se está desarrollando, que ya es una buena parte de lo que sería este trabajo. Pues gracias, doctor Víctor. Gracias. Por último, ya estamos casi por concluir. ¿Les gustaría comentarnos algún último comentario al doctor Víctor Germán y a la doctora Blanca Flor Trujillo? Bueno, yo dejé ahí un breve mensaje en el chat, una liga. Pienso francamente eso, que están como, no sé si, lo digo también quizá mal y pronto, no sé si es una exigencia del programa, pero es que hay como mucho encantamiento, ¿no? Con que estas tecnologías pueden resolver cualquier problema a nivel educativo en las instituciones. Y muchas veces quizá los problemas no son de tecnología, tienen que ver con cómo la institución organiza los planes y programas de estudio, cómo la institución hace sus programas, ¿no? Es decir, hay problemas, por supuesto, ¿no? Que tienen que ver con la incorporación de medios digitales, pero creo que hay que verlo como problema y no como solución. Y yo miro en los proyectos eso, que más que plantearse una investigación, ¿no? que aporte conocimiento respecto de qué pasa con la introducción de estos medios digitales en términos educativos, ¿no? En términos de enseñanza-aprendizaje, más bien como que apuestan vean cómo estas tecnologías resuelven el problema, ¿no? Que los chicos ya no pueden venir a la escuela como antes y tienen problemas con el horario y trabajan, pues ahí van, ¿no? Medios, sistemas híbridos o multimodales, como le quieran denominar, y eso no resuelve el problema, porque es un problema de desigualdad que tiene que ver con una vida social más amplia, ¿no? No sé, que los docentes no motivan a los alumnos. Bueno, la motivación, desde el punto de vista tanto de la psicología del aprendizaje como de la pedagogía, ¿no? La motivación es algo que se va conformando a lo largo de la historia de vida del sujeto. Y los motivos se forman en esa trayectoria de vida, ¿no? Y el motivo de un estudiante para estar en el salón puede ser, como los propios estudiantes dicen, ¿no? Mi motivo es obtener el certificado, ¿no? Y andamos pensando que hay que motivarlos es generarles un interés por la materia de estudio o porque estén en la escuela, ¿no? O sea, nos metemos en terminologías que finalmente confundimos, me parece, ¿no? Hay mucha confusión en el medio educativo, ¿no? Entre esa terminología proveniente de la psicología del aprendizaje con educación, con enseñanza, ¿no? Y me parece que no nos viene bien ni como docentes, y que no es eso, nos hace ver problemas que son de otro tipo, ¿no? Y no nos deja, me parece a mí, ubicar los problemas educativos y, en todo caso, qué es lo que sí podemos hacer desde la investigación, ¿no? Producir ese conocimiento que nos ayude a clarificar cuáles son los problemas, ¿no? Pero en todo caso, también si acá en el instituto la tradición es otra, si lo que se busca es, ¿no?, una intervención o una investigación e intervención, pues también tratar de ponerlo en términos más
más claros qué es lo que se busca en la formación y qué es lo que se busca que se haga con estos proyectos, ¿no? Que también, bueno, eso en mi lectura, eso no termina de ser muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que quieren producir? Nuevo conocimiento respecto de cómo están incorporados estos medios, ¿no?, en la enseñanza y el aprendizaje, o quieren producir diseños, modelos para la intervención en las instituciones en las que están realizando el proyecto, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Pues Gracias. efectivamente, yo creo que hay que enfocarnos en el problema educativo, ¿no? El problema pedagógico, porque eso es lo que, digamos, donde estamos contribuyendo, y es en este programa nuestro gran problemática, ¿no? Este pensamiento pedagógico a partir de ahí, que efectivamente tiene que ver con los medios tecnológicos, y no solamente, bueno, actualmente porque son los digitales, pero siempre ha tenido que ver con los medios tecnológicos, como el libro, el pizarrón, etcétera, ¿no? Que, que en esta relación de actividad educativa, como cualquier otra actividad social con la tecnología, pues le da pues otra posibilidad con las anteriores, ¿no? Les da otro potencial. Es eso, les da otro potencial. Y particularmente en esa tecnología nueva, a diferencia de las anteriores, incluso de la primera generación de la digital, que es una cuestión como un recurso, ¿no? Como puramente un recurso, y también como los contenidos, y de repente los recursos ya no son recursos, empiezan a tener como vida propia, incluso los contenidos, ¿no? Pueden verlos como contenidos que van cambiando con el tiempo. Para mí hay un salto tecnológico muy importante que nos está dando esta tecnología, y particularmente con la inteligencia artificial. Y creo que ese es lo que, desde el punto, es un reto pedagógico y educativo, esta nueva tecnología. Cómo ya nos entró en nuestros salones, ¿no? Incluso de una manera muy simple. Cuando yo meto un teléfono celular, no metí solamente un teléfono, no solamente metí una tecnología, metí información falsa o buena, metí gente, metí algo más, ¿no? Es un sistema, no solamente es un recurso. Yo creo que, y acá es importante, pues, poder aprovechar ese potencial. Y ese potencial lo podemos ver, pues, si lo enfocamos desde la parte, como digo, con este pensamiento pedagógico, las posibilidades que puede dar. Y lo que puedo decir que muchas veces, los que podemos ver el potencial son los que venimos del área tecnológica. Por eso que es importante que sobre todo todas estas investigaciones nos apoye también en estas áreas que están, de esta área particular que está surgiendo. Y otra cosa que creo que con la pandemia nos puso en evidencia, que la educación existen otro tipo de variables, ¿no? Que no podemos obviar, que no podemos decir el hecho de que está asociada a cuestiones sociales, ¿no? Como la pobreza, las cuestiones emocionales, etcétera, que también van a impactar. Y también se puede estudiar esos impactos en la educación, que tal vez muchas veces no nos dábamos cuenta, pero siempre han existido. El problema es cuando ya se ve así, es como un problema complejo. Y creo que algo que es fundamental para entenderlo, pues también abordarlo desde la complejidad, y a partir de esa complejidad, pues enfocarse a un problema específico, y ahora sí como que simplificar, pero teniendo en cuenta que siempre será la educación, pues un problema, y más ahora un problema complejo. Y yo creo que tener también pensamiento complejo de los problemas también puede ayudar a entender y ubicarnos sobre qué área lo que queremos. Y como los digo, pues este es un problema pedagógico, y poder realmente pues usarlo como potencial, todo el potencial que puede ofrecer y estas nuevas tecnologías. Tener una visión más amplia
y después pues enfocarla a una problemática e incluso algo más específico, pero sí teniendo en cuenta, digamos, el tamaño del problema. Agradecemos, sí, gracias. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este tercer coloquio interno de investigación del posgrado del Instituto Rosario Castellanos, en el cual se estarán presentando 156 trabajos de estudiantes en 45 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 135 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.